Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Bendecido jueves para todos ustedes. Que el Señor hoy los acompañe, los lleve de su mano y sobre todo que acoja los anhelos sinceros que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Esas luchas, esas batallas, esas plegarias que le elevamos con fe a nuestro Señor, siempre tener la certeza que Él viene en ayuda nuestra a socorrernos, a llenarnos de su amor y de su presencia. Que sea hoy su Santo Espíritu el que nos ilumine para que en estos versículos sigamos descubriendo aquel mensaje importante para nuestra vida, aquel mensaje que nos lleva por el sendero que conduce a la salvación. Vamos a meditar para hoy en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, los versículos del 16 al 23. Yendo de camino por la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Y para ustedes quién soy yo? Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, que tenía que sufrir mucho a causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo: Colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El martes pasado celebrábamos nosotros la fiesta litúrgica de la transfiguración del Señor Jesús. Y decíamos que es un adelanto, un adelanto de la resurrección, el Señor Jesús viendo la reacción de sorpresa, ciertamente de inconformismo y de confusión de sus discípulos cuando Él precisamente les habló de lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Los discípulos no entendían aquello de que el Señor iba a ejercer su mesianismo muriendo en una cruz. Desde el Antiguo Testamento se había prometido el Mesías. Dios había dicho que vendría el verdadero rey, su hijo, el rey, a salvar a toda la humanidad de la opresión y de la esclavitud. Pero entonces la gente esperaba un Mesías victorioso humanamente hablando, es decir, el gran rey en los mejores caballos de aquel tiempo, con los mejores armamentos, rodeado de todo un ejército y toda una caballería. Y resulta que el Señor Jesús, cuando Pedro en el Evangelio de hoy le dice, cuando el Señor pregunta para ustedes quién soy yo, y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el que estábamos esperando, ese rey victorioso esperado, Jesús le dice, has respondido muy bien. Pero resulta, Pedro y queridos discípulos, que mi mesianismo no es como ustedes lo están esperando. Yo voy a terminar muriendo en una cruz, entregando mi vida por todos ustedes y al tercer día resucitaré. Cuando Pedro le dice, Señor, a ti no te puede pasar eso, ¿cómo vas a decir eso?
El Señor le dice a Satanás, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres, no como Dios. ¿Qué quiere decir eso? El Señor, ¿por qué le habla así a Pedro? Porque recordemos, lo hemos dicho aquí otras veces, que Satanás quiere decir el que nos hace tropezar, el que nos hace caer. Satanás es el que nos pone zancadillas. Recordemos que eso es tentación, y tentación viene de Shatán, allá en la lengua original de la Biblia. Y ese tentar es ponernos zancadilla para que nos caigamos en el camino. Y cuando nosotros vemos la vida simplemente desde este ámbito humano y nuestros pensamientos no trascienden un poco hacia lo espiritual, pues entonces no es lo que Dios quiere de nosotros. Todo esto para hablar de la cruz, para hablar de los momentos difíciles, para hablar de las pruebas que hay en esta vida terrena, en nuestro camino. Siempre van a haber pruebas y lo hemos meditado aquí. Aquello de quien quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Lo vamos a repetir. No es inventar cruces creyendo que con eso agradamos a Dios. No es sufrimiento por sufrimiento creyendo que con eso agradamos a Dios. Pero sí aprender que para que haya resurrección tiene que haber cruz. Para que haya día tiene que haber noche. Para que haya un hermoso día soleado a veces se necesita la tempestad. Después de la tempestad viene la calma, nos han enseñado a nosotros. Pues no hay resurrección sin cruz. Para el Señor glorificarse y llegar al máximo nivel de su reinado, era necesario pasar el martirio de la cruz. Muchas veces así también en nuestra vida. Hoy el Señor nos pregunta a ustedes y a mí, para ustedes, ¿quién soy yo? Y si nuestra respuesta es, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, el Señor nos va a decir, entonces entiende que yo entregué mi vida en la cruz por ti y también espero que cargues tu cruz de cada día. Amado Señor, en este jueves te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por esta palabra que nos regalas, te damos gracias porque entregaste tu vida por nosotros. Te reconocemos como nuestro Salvador, tú eres el que ha entregado la vida para darnos a nosotros salvación. Por eso hoy te pedimos que derrames tu gracia, tu presencia, tu bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden la invitación de cada jueves, hora santa, 6 de la tarde la Santa Misa, 6:30 exposición del Santísimo Sacramento. Aquí los esperamos con mucho amor en nuestra parroquia de la Niña María. Solo Dios basta.